Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Hola, ¿qué tal, agroescuchas? ¿Cómo están? Pues hoy estoy un poquito diferente a lo que he hecho normalmente. Estoy fuera de mi área de confort y eso es muy bueno, muy interesante. Estoy aquí con la empresa Suplant, que me invitaron a grabar con ellos en su oficina y esto es algo que me han hecho. Lástima que los demás aeronautas se lo perdió. Pero aquí estoy con Christopher, con Adolfo, con Misael y con Diego de Suplant. Vamos a hablar sobre el tema de qué es. De verdad, a mí me llama mucho la atención cuando empecé a platicar con ellos. ¿Qué es Suplant? Porque sí veo mucha publicidad de ustedes en redes sociales. Creo que es nuestro Facebook, que hay Instagram. Siempre me encuentro todo lo que están diciendo de Suplant. Es bastante interesante escucharlos. Pero pues ahora quiero que me expliquen de qué se trata, ¿no? Bueno, voy a presentarlos uno por uno. Primero que tengo a Christopher Salcedo, que es el director general de Plan de México. Voy a seguir con Misael, que es el representante de SNS, para Business Development aquí en México. Luego voy por Diego, ¿por qué? Diego Molina es el Business Developer de la parte de Plant. Aquí está de estos temas. Y tenemos el honor de tener al doctor Adolfo Levy, que es, pues, creo que uno de los cerebros de Suplant. Gracias. Y es un honor platicar con él porque se quedó. No pagué nada. Yo creo pero sí creo que es importante saberlo porque este es un tema que vamos a hablar sobre. Eres el científico agronómico, el cerebro de la parte científica de Suplant a nivel internacional. O sea, ¿y por qué Suplant? Yo creo que se preguntarán qué es lo interesante de esta empresa, ¿no? Aquí les pregunto a la mesa, ¿qué es Suplant? ¿Y por qué es tan importante para nosotros saberlos y conocerlos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué se avientan? Bueno, esa la agarro yo ahorita y ya ustedes continúan. Suplant, primero que nada, es una empresa de Israel. Como ustedes saben, en Israel, pues siempre los fundamentos es el ahorro del agua, la optimización de los recursos y siempre sacar lo mejor de cada parte que existan. Entonces, como tal, empresas como goteos, empresas como riegos, sistematización, nosotros nos enfocamos a la optimización de los recursos en específico y a escuchar las plantas literalmente. Entonces, el tema aquí es cómo hacer, ya que una vez que tienes tú los sistemas de riego, cómo hacer para eficientar aún más el uso del agua. Cómo hacer para darle a la planta el agua cuando la necesita. Y eso es en lo que estamos haciendo nosotros. Ya van a entrar ellos más en detalle de cada una de las partes, el cómo, pero básicamente eso es lo que hacemos. Sí, en México tenemos un poco más de 3 años y medio operando, 4 años y medio para ser exactos, en diferentes proteínas. Sí, y bueno, empezamos con un producto que se llamaba DSS, con sensores, pero al final de cuentas el objetivo es desarrollar en todo México y nuestra meta final es que la gran parte de productores que tengan sistemas de riego y que no tengan sistemas de riego, que aprendan a regar de una mejor forma. Sí, y también creo que algo que dicen, sin agricultura no hay vida. Es correcto. Y sin agua, pues no hay agricultura. Sí, de ahí hay la importancia de por qué la agricultura es agua. Y creo que todos, antes no lo tenemos tan a cuenta, pero con los temas que ha habido de cambio climático y con las temperaturas que estamos sufriendo estos últimos días aquí en Guadalajara y de todo México, aquí le pregunto a Adolfo, ¿tú cómo ves el tema del agua, la estructura y qué es lo que hace Suplant ofrece como servicio adicional o diferenciador al mercado? Mira, primero que todo mencionaste un punto súper importante que es el tema del cambio climático. Uno de los efectos que ha tenido el cambio climático, sobre todo en los últimos 15 años, es que todo el know-how que se desarrolló principalmente en los últimos 100 años de la agricultura, en los últimos 15 años están siendo cada vez menos relevantes. ¿Por qué? Porque antes los cambios tan drásticos que ha traído el cambio climático, la gente hacía prácticamente todos los años la misma cosa
o cosas muy similares en relación a la agricultura y obtenía resultados similares. Hoy la gran diferencia es que hacen lo mismo pero no obtienen el mismo resultado y la diferencia entre un año y otro puede ser muy dispares, con lo cual desde el punto de vista económico pone una fuerte presión al agricultor. Ahora todo el corazón de la agricultura es el tema agua. Okay, como dijimos anteriormente, sin agua no hay vida y no hay agricultura, por lo tanto. Entonces, su plan lo que ha venido a hacer es permitir el uso inteligente y adecuado del recurso agua, que cada vez más faltante, no solamente como consecuencia del cambio climático, y hay una redistribución del agua en las distintas partes del planeta, en donde hay zonas que llueve más y hay zonas que llueve menos. Lamentablemente a México le ha tocado que en muchas partes de México la lluvia está decreciendo, por lo tanto se necesita un recurso fundamental también para producir más comida, porque la población mundial sigue creciendo. La demanda por no solamente cantidad de comida, sino por calidad de comida aumenta, pero por lo tanto la optimización de forma adecuada del recurso agua es fundamental. Entonces, en definitiva, su plan utiliza un grupo de sensores que están en relación al suelo, para poder medir la humedad del suelo, a la planta, sensores que permiten ver y evaluar en tiempo real cómo la planta se siente bajo las condiciones que está desarrollándose, y por supuesto integramos los datos climáticos, con lo cual lo que hacemos a través de su plan es regar la planta y no el suelo. ¿Okay? Es decir, nosotros trabajamos en base a las necesidades de agua que tiene la planta en tiempo real, y no mirar solamente al suelo, que fue parte del desarrollo de la agricultura más tradicional, es decir, enfocarse principalmente al suelo, porque obviamente la parte de tecnología que estaba en relación al censado de la respuesta de la planta es algo que ha evolucionado principalmente en los últimos 50 años. Sí, también me dio mucha atención el tema de lema Splash, ¿no? Que dice, unmute your clothes, o sea, quítale ponlas a hablar a las plantas, ¿no? Sí. Haz que hablen. Y creo que, como me decía un amigo en una entrevista que tuvimos, decía que las plantas solamente te hablan cuando ya se murieron. O sea, no hay forma de verlo. Una planta te pone una señal, ya se murió, muy probablemente te das cuenta cuando ya es un efecto muy negativo. Pero encontrar una forma más sencilla, usando tecnología, para que la planta te pueda hablar, creo que es un secreto, ¿no? Y creo que su plan lo plantea así, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es eso? Eso es un punto muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente para el agricultor las dos condiciones que son fáciles de ver es cuando tiene una producción extremadamente buena o cuando tiene una extremadamente baja. El problema está cuando hay una pérdida de producción potencial por un mal manejo de recursos, principalmente agua, y el productor pierde 10, 15, 20% de su producción potencial y ni siquiera se da cuenta. Justamente, primero que todo, a diferencia de lo que tu amigo piensa, su plan viene a demostrar que sí, las plantas hablan mucho antes de morirse. ¿Okay? El grito de auxilio lo están pidiendo mucho antes de morirse. ¿Por qué? Porque la planta, desde el punto de vista evolutivo, evolucionó para tratar de evitar el estrés. Como no tiene la capacidad de moverse de un lado hacia otro como nosotros, si nosotros tenemos calor, estamos afuera, ¿qué hacemos? Nos metemos en una habitación con aire acondicionado. La planta no tiene esa posibilidad, por lo tanto todo su sistema y todo su mecanismo ha sido para tratar de evitar el estrés. Eso es lo que escucha su plan. Los mecanismos que la planta utiliza a baja frecuencia para decir, me estoy sintiendo mal, no me estoy sintiendo cómodo, para poder reaccionar a tiempo. ¿Ok? En la agricultura, yo lo que tengo que tratar en definitiva es maximizar
el potencial de mi sistema de producción, que está dado por la genética de la planta, por el lugar que estoy cultivando esa planta y por las prácticas agroculturales que aplico. Por lo tanto, se puede decir que su plan viene a minimizar la cantidad de errores que cometo en mi año de producción para tratar de acercarme lo máximo posible a mi potencial máximo de producción, con lo cual estaría maximizando mis recursos y también mi retorno económico. También creo que es una parte interesante que estás diciendo, o que está diciendo, porque si tú tienes a la planta y entiendes qué es lo que te está diciendo, porque una planta se empieza a sentirse estresada, no va a crecer, no va a producir, va a empezar a tener mecanismos de protección interna, o sea que se empieza a tirar hojas, no mueve el transporte, respira, cierra estomas, y pues cualquier persona, agricultor que ya tiene una forma de verlo, sería muy interesante. O sea, esto de ocupar tecnología para hacer que la planta la puedas escuchar, ¿qué tanto puede ayudar a la agricultura ahora? ¿Qué tanto la acepta? Ese es el tema. ¿Qué tan abierto puede ser? Porque yo creo que es un nuevo lenguaje que apenas estamos empezando a conocerlo. Aquí creo que entra muy bien el tema que dices del control. Sí. Y sobre todo porque hay prácticas y hay cosas que suceden en la agricultura que los ingenieros o en la actualidad lo toman por un hecho. Es que siempre se cae fruta, siempre se cae flor, siempre hace esto. Pero aquí la pregunta es, ok, si siempre se cae, ¿siempre se tiene que caer la misma? O sea, ¿no se puede caer menos? Entonces, aquí es donde entra el sistema, donde te avisa si está siendo lo suficientemente bueno o si le está dando a la planta lo suficiente para mantener mejores retornos, para mantener mayor floración. A mí me gusta mucho cómo le explicas el tema de las potencialidades en cuestión de, ok, si yo tengo 1 millón de frutas o de flores, ¿cómo va disminuyendo hasta que yo tenga la producción? Eso es, sí, ese es un punto importante porque, en definitiva, para hacer buena agricultura hay que entender un poco cómo en realidad trabaja una planta. Es decir, yo para manejar bien en general tengo que entender cómo más o menos funciona un auto. Ok, acá es muy parecido. Entonces, la planta tiene una cierta cantidad de energía que la distribuye en 2 cosas principales. Una es la reproducción y la otra es la sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo hago algo mal, la energía que teóricamente tenía que ir a la parte reproductiva va a la parte de supervivencia, que es lo que acaba de mencionarle Christopher. Sí. La caída de fruta, ¿se puede caer menos fruta o no? La respuesta es sí. Cada vez que en cierta forma yo me equivoco y la energía, digamos, la tiene que utilizar para sobrevivir, entonces es parte de la problemática. Sí. Y bueno, creo que es interesante ver cómo lo mide Eduardo. O sea, porque, por ejemplo, le dices a un agricultor, se me caen 100 manzanas de un árbol, ¿no? Que le produce 2000. Sí. Y pues es realmente lo que siempre ha pasado, lo que siempre ha sucedido. ¿Qué te parece si en lugar de que ahora sean 100, sean 10 nuevas? Exactamente. Hay 2 cosas. Una es cuando en la pregunta anterior preguntaste cuán receptivo es el agricultor. Sí. Mucho depende de las edades también de los agricultores. Los agricultores más jóvenes son más receptivos para la tecnología y creo que también el peso propio de la tecnología que el mundo vive en los distintos aspectos hace que el agricultor hoy en día esté un poco más dispuesto. Ahora, sí existe sin lugar a dudas la posibilidad de que la planta pierda menos fruta porque el proceso que hace la planta es, por ejemplo, si tomo una planta de aguacate, produce alrededor de 1 millón de flores. Cuaja alrededor de 10.000 frutas o 20.000 frutas y al final termino cosechando en una buena cosecha 1.000 frutas. Es decir, lo que hace la planta en realidad es energéticamente asegurarse que maximiza su potencial. ¿Ok? Eso es de la parte genética. El potencial ese va a estar influenciado por lo que yo como agricultor hago
frente a condiciones climáticas determinadas y cómo puedo, en cierta forma, disminuir el impacto potencial negativo de condiciones climáticas extremas a través del manejo adecuado del agua, no solo en cantidad, sino en cuándo regar. Que eso es una de las grandes respuestas que hemos conseguido obtener y, en cierta forma, entender a través de esta tecnología con la cual hemos ayudado a agricultores a duplicar y triplicar sus producciones. No digo que sean todos los casos, pero estoy llevando a casos extremos, pero inclusive dentro de los mejores agricultores aumentar su producción a lo mejor en un 10, 15 o 20%. ¿Ok? 10-15%, señor. Bastante interesante. ¿Y qué motivos son los que llevan ustedes? Porque a mí me llama la atención que es para la famosísima agricultura extensiva, ¿o de cuál estamos hablando? Mira, principalmente yo creo que el ingreso de Susplana en México fue muy dedicado a ciertos cultivos. Obviamente, de manera estratégica y comercial, no íbamos a querer abarcar todos lados. México es grandísimo, hay una cantidad enorme de cultivos que se pueden manejar en México. Entonces, lo que se fue haciendo fue decidir como sobre qué cultivos se tiene ya una experiencia interesante de parte de la compañía, y entonces definirlos de acuerdo tanto a cultivos como regiones. En México actualmente estamos trabajando en dos regiones principales, hablando del sistema con sensores, y algunos otros proyectos especiales en algunas otras zonas, pero principalmente eso es con el objetivo de poder dar una atención especializada con los agricultores que estamos trabajando. Entonces ahora, como preguntabas, como en qué cultivos, primero que nada partimos de cultivos que son frutales, y en México actualmente hablamos de esos cultivos como aguacates, como nogal, uva de mesa, arándanos, etc. En mango es cítrico, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la ubicación de donde se produce fuertemente ese tipo de cultivos, pues fuimos definiendo las regiones también. Si te das cuenta, ese tipo de cultivos tienen o comparten algunas características de producción, como por ejemplo que se utilizan sistemas de riego, que ya hay algunas prácticas que incluso las zonas donde se están produciendo, pues hay algunos problemas de sequías también. Entonces, fue una de las maneras en que se definieron esos cultivos, esas regiones. En sí, prácticamente, te podría decir que comercialmente es como estamos trabajando actualmente, y con planes al corto y mediano plazo de seguir expandiendo zonas e incluso cultivos, ¿no? Pero principalmente la respuesta es, como te mencioné, frutales, exactamente. Sí, y frutales creo que es un punto clave del manejo de la agricultura en México. Pero también me da la atención de que, y digo, pero lo he visto inclusive en zonas muy desarrolladas, que los frutales no tienen tanta tecnología. Y eso sí se los puedo super asegurar, que hay muy poca tecnología en México para frutales. Claro. Sí, ese es un punto importante. También, digamos, esto que yo estoy mencionando es con el producto que tenemos nosotros basado en sensores. Hay una parte interesante que a partir de este año en México empezamos a trabajar con otro producto que se llama Plants, justo con el objetivo de desarrollar otros mercados de cultivos en los que el sistema basado en sensores pues a veces no puede ser algo tan rentable, ¿no? Entonces, no sé si puedes mencionar. Gracias, Misael. Gracias, Tona, por tenerlos aquí, y Sergio Molina es el encargado del producto Plant, y vamos a platicar un poquito de qué trata el Water. A mí me gustaría, retomar un par de cosas que bien dijo Adolfo. El tema de la genética, el lugar y la operación de campo, ¿no? Esta trifecta que hace que con una buena mezcla podamos tener un cultivo eficiente. Entonces, lo platicábamos en Sonora hace unos días, de poner atención a lo que podemos controlar, ¿no? Entonces, y poner el foco en lo que podemos controlar. Y aquí me quiero enfocar en la operación del campo.
en cómo estamos haciendo las cosas. Me lo mostraron y me lo tuve en la mano, el llamado librito de cómo producir trigo, ¿no? Y que puede tener 100 años, como bien decía Adolfo, pero ¿qué crees? Que los últimos 15 años ha cambiado la fungada. No me malinterpretes. Los señores son unos maestros en el manejo del trigo, porque si no me equivoco, hasta el 50% de la producción de trigo, pues usted a nivel basura. En lugar de ya que no. Vaya ya, Jimayo, exacto. Entonces, hacen cosas fenomenales. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos haciendo lo más óptimo con el tema del manejo del agua. Y que este libro no pueda tener una nueva edición mejorada, ¿no? Con algunos ajustes que nos permitan tener mejores riegos, darnos cuando la planta lo esté necesitando. Y entonces eso nos va a dar, en el mejor de los escenarios, mayores rendimientos. Lo que nos puede ayudar a combatir un poquito todos los factores externos que no podemos controlar, como lo está viviendo hoy el frontón mexicano, el tema de Gladys. Entonces, regresando un poco a la idea principal, el sistema plan es muy distinto a todo lo satelital que puedes ver en el mercado tona por una sencilla razón. Tenemos 3 billones de datos que hemos recolectado a lo largo de 5 años, de más de 30 cultivos, de más de 2.200 sitios de viaje. Entonces, toda esa información se los explico hacia los productores, nos metemos a la licuadora de información y les genero los modelos de miel específicos para lo que esté pasando en cada uno de sus lotes, para carne de azúcar, cítricos, maíz, trigo. Pero, a ver, te voy a parar ahí. Sí. Porque estás más de 1 billón de datos. Más de 3 billones de datos. Sí, señor. Imagínate poder leer eso. Eso es casi imposible para un ser humano, ¿no? Entonces, la única forma que yo veo es 2 cosas: analítica, machine learning y inteligencia artificial. Correctamente. Y ahí es donde viene, supongo, porque creo que ya los estrategias desde aquí antes de venir, que tienen un sistema de inteligencia artificial, ¿ya? Correcto. Y que lo manejan, y que hablan sobre él. ¿Cómo lo desarrollaron? Obviamente, estamos en un planeta, y eso siempre lo he dicho yo, está cambiando, y la inteligencia artificial, el cambio va a ser tan rápido y tan fuerte que el agricultor no lo va a ver, lo va a sentir nada más, de aquí en la bolsa. O sea, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, dedícate un poquito de eso, porque tú hablas de 3 billones de datos, eso no lo puede leer nadie. Y hacer un modelo, eso es mucho estudio, ¿no? De hecho, aquí tienes al que está generando junto con el equipo de Israel. Sí, por eso. El tema de los algoritmos y el tema de cómo entender a la planta, cómo leerlo, las bases estadísticas para poder llegar a ser lo más efectivo posible la realidad, ¿no? Porque sí tienen mucha razón. Si el productor se espera año con año para darse cuenta que le toca y es con dinero, le va a costar mucho, tenemos que tener algo que sea muy flexible. Pero explícale cómo lo haces. El tema de la inteligencia artificial, obviamente, como dijo Diego, es el único sistema que permite no solo leer esos datos, sino analizarlos y correlacionarlos con un objetivo determinado. ¿Okay? De nuevo, el dato de por sí no tiene ningún sentido. Alguien le tiene que dar sentido. En este caso, si hablamos de un ser humano y un machine learning o inteligencia artificial, vos como ser humano posiblemente puedes correlacionar 3 variables, 4 como un genio, ¿ok? En donde voy a analizar esas 4 variables y puedes tener una idea cómo interactúan. Uno de los modelos que estamos trabajando hoy en día ya ha detectado más de 900 variables que tienen influencia en la respuesta de la planta al riego o a necesidades de riego. Con lo cual la idea es pronto poder sacar modelos para utilizar de forma óptima el agua, no solo de nuevo en la cantidad, sino que decirle exactamente al agricultor cuándo debería regar, e inclusive tomando en cuenta sus propias limitaciones, porque nada sirve que yo venga al agricultor y le diga tenés que regar todos los días cuando él tiene agua cada 3 días.
Pero el Machine Learning sí lo que va a poder hacer es decirle a ese agricultor que tiene disponibilidad agua cada 3 días, qué cantidad dar en ese día y cuándo darla de forma más precisa para, de nuevo, que su impacto, yo no voy a poder evitar todo el impacto negativo de la falta de agua, pero sí voy a poder ayudarlo a maximizar su producción con los recursos que tiene. ¿Qué valor tiene eso? Aparte, es que le va a permitir de forma racional al agricultor saber si el costo de la pérdida es mayor que el costo de la inversión potencial para solucionar el problema agua, si tiene solución potencial. Entonces yo ya no estoy decidiendo en base a lo que creo y a lo que pienso. A creer se van las iglesias. Okay. Acá hay que hacer cosas justamente por la combinación del cambio climático, por el crecimiento poblacional, por la disminución de recursos, no solo agua, recursos tierra, okay, mano de obra. Es decir, hoy en día, por ejemplo, hay productores en mango que producen 5 toneladas por hectárea y cuando quieren producir las 10 toneladas por hectárea, de 10 toneladas compran otra hectárea, cuando en realidad una hectárea potencialmente podría producir 40 o 50 toneladas por hectárea. Es decir, eso es un mal uso del recurso y cada vez tenemos menos posibilidad de hacer eso. Tomando eso en consideración, eso lo puedes extrapolar a casi todos los cultivos. Queremos crecer, el mercado me está pidiendo más, mis compradores en Estados Unidos me piden más. ¿Y qué es lo que pienso inmediatamente? En ir a adquirir más terrenos para producir más. Sí, eso es perfecto. Y lo que se viene con la inversión, o sea, el suelo, el proyecto, el árbol, la mano de obra, más tractores, cuando pudiera ser mucho más rentable para poder lograr. Voy a hacer abuso de mi papel de estar aquí con ustedes y le voy a hacer una pregunta a Adolfo que un poquito fuera de guión y creo que a lo mejor me puede ayudar a saber. La tecnología actual en el uso de sensores, ¿verdad?, está muy orientada. Vimos que se ven muchas empresas que te vendían sensores de todo, o sea, 25 sensores, pero creo que la teoría actual, dijiste una palabra muy buena, como se llama correlación, y Diego mencionó la palabra modelo. Esto quiere decir que si yo llego a tener una cantidad mínima de sensores, a lo mejor 3, 4 sensores, pero bien colocados, bien usados y bien correlacionados, quiere decir que yo puedo tener un buen modelo de lo que dijo Diego, o sea, un buen modelo con menos, a lo mejor menos mediciones, pero sí con mucho más sentido correlacional. ¿Cómo es esto? Totalmente de acuerdo, viste en varios puntos importantes. Bueno, mira, ¿sabes? Nada más para que entienda, hay dos cosas que se combinan en eso que acabas de decir, que es lo que yo creo y es lo que trato de transmitir a los agricultores. Uno, el concepto que en la agricultura, de mi punto de vista, es invertir lo mínimo para obtener lo máximo. Invertir lo mínimo no significa que yo tengo que invertir un peso. Puede ser que sea 1.000.000 de pesos, pero ese 1.000.000 de pesos me puede traer 10 millones de pesos. Es decir, el concepto mínimo no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. ¿Ok? La segunda es que los modelos más exitosos son los que tienen conceptualmente la formación de un modelo simple. Cada variable que yo adiciono al modelo, la complejidad del mismo aumenta exponencialmente, con lo cual lo que yo puedo llegar a hacer, en realidad, en vez de mejorar el resultado, es empeorarlo. Ahora, acá volvemos al tema de la inteligencia artificial. En el tema de la inteligencia artificial, ese tipo de cosas es sin límite. ¿Ok? Es el modelo el que decide y el que evalúa cuáles son los parámetros que son relevantes para él, pero pueden ser generados esas variables, como en el caso nuestro, por 4 tipos de sensores diferentes. ¿Ok? Entonces, poner
20, 30 sensores diferentes tipo en mi campo, no necesariamente me va a llevar a un mejor resultado, al revés, me puede llevar a un resultado peor por la mala interpretación y por la confusión que me produce eso. Cuando hablamos de riego específicamente, hay 4 parámetros importantes que definen una buena variable en la cual me puedo basar para desarrollar mi estrategia de riego. La primer condición es que esa variable tiene que ser lo más sensible posible al mínimo cambio ambiental. Cuando hablo de cambio ambiental, está en relación a las condiciones climáticas y en este caso a nivel de humedad del suelo. Nosotros, obviamente que el tema de nutrientes en el suelo y sales en el suelo son todos parámetros importantes, pero en este momento estamos específicamente hablando del tema agua per se. ¿Ok? Entonces dijimos sensibilidad. La segunda es velocidad de reacción. Yo necesito que esa variable me reaccione lo más rápido posible a esos cambios mínimos, en la cual me permita tomar una actitud correctiva en base a lo que está sucediendo. La tercera condición es que tratar de que esa variable pueda utilizarla durante todos los estados fenológicos en la cual pasa mi planta. Por ejemplo, si yo utilizo la fruta como una variable para desarrollar mi estrategia de riego, tengo que saber que solamente la voy a poder utilizar en la época que tengo fruta en el árbol. Antes o después no lo puedo hacer, ¿ok? Con lo cual tendría que buscar otra variable. Y la cuarta es la repetibilidad. ¿Qué significa la repetibilidad? Es que esta variable va a reaccionar de forma proporcional año tras año a las condiciones que en cada año en particular afronta. ¿Ok? Desde el punto de vista de la planta y desde el punto de vista de mi experiencia tanto práctica como científica, el único órgano que la planta muestra con esas condiciones son los estomas. Los estomas es por donde la planta hace la fotosíntesis, es decir, toma el dióxido de carbono con el propósito de hacer la fotosíntesis y como consecuencia de eso pierde agua, transpiración. ¿Ok? Entonces, como dijimos al principio, que uno de los objetivos principales de la planta es sobrevivir y reproducirse, ¿ok? El órgano más sensible para tratar de mantener la vida de la planta y evitar que se muera es el estómago, porque es por donde pierde la sustancia vital de vida que es el agua. Es decir, fíjate cómo volvemos a los orígenes de la conversación, que sin agua no hay vida. ¿Ok? Entonces nosotros a través del dendrómetro, que es uno de los sensores principales que tenemos en nuestro sistema, podemos detectar el trabajo del estómago, como si a alguien le tomara el pulso para ver cómo reacciona el corazón a distintas actividades físicas. Lo mismo es el dendrómetro. Sí, y también creo que el dendrómetro es importante. La raíz es como el cerebro de la planta, pero todo el sistema radicular y todo lo que el sistema xilema, floema, Sí. Y tener una relación de esto, pues si ustedes hacen esto y pueden encontrar ese idioma de la planta, pues estamos muy alimentados, ¿no? Yo tengo una buena idea. Nada más para que tengan una idea, la planta por cada molécula de dióxido de carbono que incorpora para hacer su propia comida, pierde 400 moléculas de agua aproximadamente. Del 100% de agua que pasa a través de la planta, 97% va a la atmósfera y 3% queda en la planta. Es decir, que si yo en realidad lo pienso bien, estoy regando para satisfacer las necesidades de la atmósfera, no de la planta. Es decir, si yo doy agua de menos, va a cuenta no del 97%, va a cuenta del 3%. Y eso es simplemente porque la fuerza de succión que tiene la atmósfera es significativamente mayor que la capacidad de retención que tiene el agua. Es como si vos pusieras una cuerda para que se tira de un lado y del otro, y de un lado hay un bebé y del otro hay un adulto.
¿Ok? Esa es la misma relación entre la atmósfera, que es el adulto, y la planta tratando de retener el agua, que es el bebé. Muy bien, creo que esta es una master que de... Sí, porque está muy bien entendido y me queda claro. Pero, y si su planta tiene el sistema de resuelto de este tipo de cosas y las puertas, me quedé con Diego el rato que terminé la parte de plant, que nos estaba comentando, y no sé qué más faltaba. Mira, Dona, cae súper bien lo que nos está comentando Adolfo, en esta bien mencionada Masterclass. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando evidentemente suena muy científico, evidentemente hay un equipo detrás de desarrollo de producto muy fuerte, muy experimentado por muchos años. Sin embargo, no hay que olvidar que hay un gran reto allá en el campo, que es la adaptabilidad, el cómo vamos a bajar la tecnología para que realmente se use y para que realmente dé resultados. Entonces, ahí sí, nuevamente, un grupo de personas muy experimentadas, muy inteligentes, se pusieron a pensar cómo se lo voy a poner lo más fácil posible. Y entonces vemos dos aspectos. Lo que va a recibir el productor, lo recibe al WhatsApp, recibe los mensajes al WhatsApp, justamente de lo que comentaba Adolfo. Yo lo voy a decir en palabras no tan científicas, es ¿qué tanto va a estar batallando mi planta contra el medio ambiente? ¿No? ¿Cómo va a estar esa pelea? Para entonces, conforme a lo que te está pidiendo el modelo, le avientes un riego para proteger a la gente, ¿no? De tan fluido. Después voy a recibir en un link la situación de cómo se encuentra mi lote en temas de humedad, ¿no? Que igual como nos comentaba Adolfo, es qué tan estresado está mi cultivo, o estamos tranquilos, o incluso lo estamos saturando, ¿no? Me decía un productor, está en mano no regar como regarla, ¿no? Entonces hay que encontrar ese balance, y el balance es muy importante que lo encontremos en el momento indicado, lo comentó Adolfo. El sistema es un ente que está vivo, porque es un software. La planta, evidentemente, es un ente que está vivo. Entonces, tenemos que evolucionar con mucha rapidez e ir de la mano. ¿A qué voy con esto, Tona? Que nuestro satélite de humedad del suelo todos los días te va dando esa imagen de cómo se encuentra el nivel de estrés o umbral de estrés que le llamamos dentro del modelo de tus lotes. Y eso te permite tomar decisiones de manera incisiva, a dónde van los supervisores, qué es lo que tienen que revisar, etcétera, cruzado con imágenes de NDVI, ¿vale? Entonces tienes esa doble validación. Cubriendo el tema de lo que platicábamos, de esta trifecta de la operación en campo, ¿no? Lo que sí tengo yo 100% en las manos que puedo controlar. Bueno, entonces, eso es lo que hemos platicado con los agricultores. Evidentemente yo no soy científico como el señor. Cuando sea grande quiero ser como él. Pero lo que sí te digo todo es que a nosotros, el equipo de México, porque tenemos un equipo en México robusto, de agrónomos, de científicos, de gente que está en el campo y con los campesinos. Y es importante decirte que nos metemos, lo evaluamos con ellos, preguntamos, oye, ¿qué te parece? Oye, ¿cómo haces tú las cosas? Etcétera, etcétera. Para realmente validar esta parte de la usabilidad, ¿no? Porque para mí es el mayor reto que he encontrado. El tema de que adapten la tecnología. Y creo que lo hemos resuelto muy bien. E insisto, Tomás, vamos a seguir evolucionando junto con el campo, ¿no? Hay una pregunta. Tenemos inteligencia artificial, satélites, sensores, tenemos tecnología, tecnólogos, pero creo que el punto más débil de esto, y ustedes díganme si estoy mal o no, las personas. Es como que el punto claro. Convencer a una persona de lo que está haciendo es cierto, y te dicen, bueno, que me ha tocado la tecnología, es que es caro. Digo, bueno, define caro. O sea, caro, ¿con qué? Si yo quiero aportar un poquito ahí en esa pregunta. Creo que afortunadamente es fácil percibir como los beneficios, o tal vez los beneficios no tan fácil, pero sí lo que se está promoviendo en cuanto a la funcionalidad de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, poder detectar un evento de estrés realmente es muy fácil.
de algo que tú hiciste hoy, mañana, es más, si hiciste algo mal en la mañana, en la tarde, en la noche, lo puedes ver. Así de rápido y de fácil es que lo puedes detectar. Creo que... La tecnología. Por supuesto. Sí, sí. Entonces, creo que por ese lado, digamos, en muchas ocasiones es fácil demostrar, es fácil que en una presentación puedas ser muy claro de cómo puede afectar los malos manejos o los buenos manejos a la reacción que va a tener la planta a eso, ¿no? Pero ya cuando pases al siguiente nivel, es justamente lo que comentas tú. ¿Cómo definir si es caro o no una tecnología para ti, ¿no? Entonces, creo que la parte más importante, y que ese es trabajo de nosotros, cómo poder ayudarle incluso a la agricultora a determinar cómo van a aportarle en cuestión de la rentabilidad de su negocio a este tipo de tecnologías. Y esa parte a veces, en mi experiencia, en otras tecnologías que he trabajado, a veces es complicado, y creo que en eso su plan ha trabajado bastante bien. Creo que es de una manera muy práctica en cómo demostrarles con números a los agricultores de que esto, por más que puedas pensar que es caro o no, es muy fácil poder que el mismo sistema, el mismo cultivo con un muy buen uso te pague la tecnología varias veces incluso, ¿no? Yo quiero agregar algo importante para ponerlo en números, en contexto general, en contexto, como dice Christopher, en general, el costo de la tecnología representa aproximadamente entre un 2 y un 5% del costo de producción que tiene en la mayoría de los cultivos el agricultor, ¿ok? O representa una necesidad de aumentar entre un 2 y 5% la producción. ¿Ok? Es decir, que en realidad el costo comparado con el beneficio potencial no tiene proporción. ¿Ok? Ahora hay una pregunta. ¿Qué valor le das al conocimiento? ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día un agricultor que tiene una muy buena temporada o un agricultor que tiene una muy mala temporada, si no puede entender las razones por la cual fue muy buena o por la cual fue muy mala, la posibilidad de repetir una buena temporada o evitar una mala es una cuestión de suerte. No conozco muchos agricultores en el mundo que quieran dejar su bolsillo a la suerte. Es decir, que su plan lo que viene a proponerle es crear su propio conocimiento, acortar su curva de aprendizaje lo más corta posible y tener la posibilidad de repetir la mayor cantidad de veces ciclos buenos y tratar de evitar la mayor cantidad de veces ciclos malos. Obviamente el sistema... Bueno, y también, a ver, y esa es una pregunta un poco ambigua en el tema que se voy a hacer. Escuchar a los holandeses decir que el agricultor del futuro va a pasar pegado a un monitor 60% del tiempo y 40% en camper, porque la tecnología va a ser más potente. Y porque ahora cambia la forma de producir. ¿Qué tanto va a impactar? Porque estamos en un periodo de transición de la agricultura 4.0, 5.0, como le quieran llamar. La agricultura digital va a cambiar la forma en que producimos. Está cambiando. Digo, yo me acuerdo que, podemos decir, desde que se inventó la agricultura, se estudió la agricultura, hasta que ahorita, que ya hay sistemas de riego que ponen monitoreos en Israel y que ponen a todo el mundo. Estamos en una revolución agrícola muy fuerte. En este momento, desde mi punto de vista, yo lo defiendo como tal, porque siento que viene algo mucho más grande. O sea, y que lo que hablamos aquí en esta mesa, ahorro de agua, sustentabilidad, todo eso que nos están diciendo, va a tener un nuevo mundo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Mira, sí, desde luego, hay algunos cultivos que son más tecnológicos que otros. Ajá. Y que esos directamente van a ser mucho más beneficiados en el tema de esta tecnología. Hay otros que no.
Hay otros que y deberían de estar más tecnificados precisamente porque son los que están sufriendo en estos momentos con temas de precios, con temas de rentabilidad, de personal y de muchos temas. Pero al estar en eso es un elipse negativo, porque al final la economía no está buena, no le invierten, les va mal, no le invierten, les va mal. Cuando al final, si lo que estamos buscando es incrementar la producción para poder ser más rentables, para poder ser más eficientes, entonces deberías de hacer un poco de cambios. Nosotros invitamos, una de las cosas que hacemos con nuestros clientes es invitarlos a atreverse. Al principio es, atrévete a hacer algo diferente aquí para que te des cuenta de los cambios, de lo que puedes lograr. O sea, no lo dejes a la suerte, me equivoqué, me salió bien, entonces lo replico. No, haz algo intencional, haz algún cambio específico. Si me hablas de invernaderos, desde luego, o sea, los invernaderos, los niveles de tecnificación ya son altísimos. Niveles de frutales, niveles de granos, menos. Yo te diría que el agricultor de que hablan los bonandeses es el agricultor que ya existe y de los próximos 5 años, 10 máximo. El agricultor del futuro ni siquiera va a estar sentado delante de una pantalla, porque tampoco ya eso va a haber necesidad. Okay, el avance de la tecnología estamos en un punto donde el avance ya es exponencial. Porque es decir, los sistemas van a crear sistemas que se autocontrolen, que se autocorrijan. Okay, con lo cual la necesidad del agricultor de estar controlando una pantalla. Es muy difícil que cuando hablo de esto, que estoy muy adelantado, yo ya me están diciendo que soy antiguo. Mira, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas estábamos en la zona del noreste del país y uno de los problemas que nos decían que existe allá, inclusive aquí en otros lugares, es que ya hay cada vez menos ingenieros agrónomos. Eso se cotiza más. Las madres no le quieren entrar. Sí, o sea, ya no quieren estar en el sol, ya quieren irse a otro tipo de situaciones. Entonces, también por eso, lo que hablaba Diego, oye, la adaptación de la tecnología, las cosas fáciles, ayuda a los jóvenes a entrar por parte de la tecnología al campo, que se ayuden a ser más eficientes. Les gusta la tecnología. Sí, y te voy a decir que, bueno, en el grupo que yo me manejo de otros podcasts, de otros amigos, esa ha sido una gran preocupación. Ha habido esfuerzos de parte por... Es más, inclusive a nosotros como agronautas siempre se nos acerca gente joven que inspiramos y eso nos da muchísimo gusto y lo presumimos bastante, ¿no? Porque yo creo que si hay un punto donde va a haber mucha tecnología, es el afro. Y ustedes van a estar viendo, digo, esas caras de emoción no son de un día a otro. Y además que viene un cambio que va a ser muy fuerte porque yo, por ejemplo, ahorita me sorprendí mucho que ya los robots, los perros robots que pueden hacer inspección ya están en el campo. Y que ya hay máquinas automáticas y que los drones que hace 5 años era una novedad, ahorita ya son de día a día, ¿no? Te voy a decir una cosa. Primero que todo, creo que su plan tiene un impacto muy importante a nivel social, a nivel económico y a nivel ecológico. ¿Ok? Voy a empezar por el último. A nivel ecológico, porque al momento que vos regás la planta de acuerdo a las necesidades de agua que tiene la planta y no al suelo, significa que lo que estás permitiendo es enriquecer la flora y la fauna, la microbiología del suelo. Con lo cual lo que estás haciendo es que toda la planta, por la interacción que tiene con esa parte de su sistema, empieza a ser más eficiente. Al serse más eficiente, empieza a disminuir la cantidad de tiempo que pasa en condiciones de estrés, por lo cual la planta se hace más resistente a plagas y enfermedades, con lo cual la disminución digamos, de las necesidades de agroquímicos disminuye, las necesidades de aplicaciones de fertilizantes disminuye, porque todo el sistema se vuelve más eficiente. ¿Por qué a nivel social? Porque justamente si vos tomás la edad promedio de los agricultores a nivel mundial está alrededor de los 65 años. ¿Ok? Ahora, para la generación joven que hoy en día se recibe de agrónomo, estamos hablando de personas de 25 años, ya nacieron dentro del mundo de la tecnología.
y pasarse de un mundo que su idioma es un idioma tecnológico a un mundo tradicional, obviamente no es atractivo. Por lo tanto, el hecho de empezar a usar tecnología, que es el mismo idioma que ellos nacieron y se alimentaron durante toda su vida, sí empieza a ser atractivo, ¿ok? Y eso lo vemos, es decir, en la zona, en muchos lados, lo que te comentaba anteriormente cuando preguntaste cuán receptivo es el agricultor. Con la gente joven muy receptiva, sí lo quiere hacer, sí lo entiende, sí entiende que ese es el lugar a que se va. Y desde el punto de vista económico, es decir, a nivel social, ¿qué significa eso? Que en muchos pueblos agropecuarios o agricultores, en muchas partes del mundo, la gente joven se iba a la ciudad y no volvía. Y hay muchas zonas abandonadas. Hoy en día, con la llegada de la tecnología, se está revirtiendo la tendencia, la gente está saliendo de nuevo al campo y eso también agrega calidad de vida. Entonces, sí tiene un impacto social y lo vemos. Y a nivel económico, obviamente, como te dije, si vos a través de una tecnología que representa un 3, 4 y 5% de tu costo, que lo cual significa que si tengas o no tengas la tecnología, tus costos no van a cambiar demasiado. Es decir, que el éxito de tu operación económica no va a pasar por no tener esa tecnología. Es todo lo contrario, la vas a aumentar de forma significativa y potencial teniendo este tipo de tecnología. Los recursos económicos aumentan de forma significativa. Y te voy a contar un caso muy cortito. Un productor de naranja que con alrededor casi 30 años de experiencia, que sus mejores producciones fueron alrededor de 25 toneladas por hectárea. Con la tecnología lo ayudamos a entender dónde estaban sus errores por hectárea. ¿Ok? Duplicó su producción, algo que no había sucedido nunca. Con mejor calidad de fruta, tanto en tamaño como en calidad interna, ¿no es cierto? Con lo cual esa persona pagó por esa inversión, por lo menos por los próximos 4 o 5 años sin problema. Me parece muy bien. Pues yo creo que me deja interesado. Falta mucho que aprender de estudiar. Creo que por ahí van a haber algunas cosillas que van a desarrollarse. Ya esto platicaremos al respecto. Me da mucho gusto escuchar que existe estas nuevas tecnologías y una empresa que es... Yo pensé que tenían más tiempo en México, por lo que he visto, pero creo que no, son 2 años y medio, no mucho tiempo. ¿No? Y pues, no sé, ya para terminar, nosotros aquí en Neuronauta siempre buscamos que nos den un mensaje corto a los escuchas, que nos digan en pocas palabras, en 2 frases, qué les gustaría que recordar de su planta, de ustedes, de lo que están haciendo. No sé, no somos válidos, digo, alguien que ustedes quieran. Mira, a mí me gustaría que Adolfo, para que sea un caso práctico y que lo recuerden de forma bonita, Sí. que dé 2 recomendaciones. ¿Qué hacer en olas de calor? ¿Verdad? ¿Y qué hacer en lluvias? Ok. Primero que todo, en frase corta, la idea es que sí se puede hacer una diferencia. Uno no tiene que estar pensando que ese es el destino y no hay nada que lo pueda cambiar. Es decir, hablo de agricultores que se la ven difícil, ¿ok? Sí hay algo para hacer y su plan está ahí para ayudarlos para hacer ese cambio. Por ejemplo, en relación a lo que Christopher dijo, en las olas de calor como se viene o hubo en esta semana, una de las cosas más importantes no es tanto cuánto regar, sino cuándo regar. Ok, no voy a entrar en los detalles, pero lo que le puedo decir que los riegos nocturnos son mucho más eficientes para apalear, digamos, las condiciones climáticas a venir, no las que ya pasaron, sino a venir, que los riegos durante el día bajo dichas condiciones. Ahora, con respecto a las lluvias, sobre todo en lluvias de verano, es importante que los agricultores no tomen
el tema de que llovió 50 milímetros, entonces por la próxima semana no tengo que regar, porque sí hemos visto muchos casos que el agricultor se ha sorprendido de cuán rápido tiene que regar y se ha sorprendido porque después lo ha comprobado con resultados. Comparando los resultados de años anteriores en donde tuvo una política determinada y en este año en la cual sí utilizó la tecnología de su plan y sí siguió las recomendaciones y obviamente, o sea, que no importa lo que nosotros digamos, lo que importa son los resultados, y eso es la base principal. Interesante. ¿Alguna frase? ¿Se ocurriría? No sé. Pues nada, yo agradecerte, Tona, agradecer al público y los resultados hablan por sí solos. Y como dice bien Adolfo, más de 200 clientes, múltiples países de operación, una empresa donde el fundador es tercera generación de agricultores, lo traemos en el ADN. Entonces, la parte del servicio, la parte de la cercanía con nuestros clientes es un gran poder que tenemos nosotros, la presencia en México. Entonces, no duden en acercarse y en presentar cualquier cosa que necesiten y estamos a la orden. Gracias, Tona, nuevamente. Muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, le toca a Christopher. ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo nos encuentran? Bueno, estamos en las redes sociales, estamos en suplan.me, estamos aquí en Guadalajara también, cerca de Plaza del Sol. Maradito. Sí, aquí a un ladito. Pero también quería hacer un comentario, y es que no se tienen que esperar, como decía Adolfo, al final del ciclo. Siempre hay maneras de hacer las cosas, siempre hay forma de entender si lo puedes hacer mejor, atreverse, experimentar y siempre hacer algo distinto en una sola parte. Creo que te puede ayudar y podrás aprender mucho de eso. Entonces, están con una empresa que es Suplan, que le gusta innovar, que le gusta hacer las cosas diferentes, y sobre todo los que están involucrados ya fueron productores. Entonces, lo que estamos generando es fácilmente utilizable y está 100% en movimiento. O sea, nunca está estático. Entonces, sí, amiga, quiero que la agricultura hacen agricultores. Los tecnólogos guiados por agricultores son exitosos, porque hay mucho tecnólogo que quiere ser agricultor y está mucho trabajo. Pues muchas gracias. Y pues estamos viéndonos. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, Agronauta.io, y esto va a estar disponible en todas las redes sociales. Y déjenos sus comentarios allá abajo en la cajita. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Saludos a todos. Gracias. Gracias.